¿Tu tema? Ajá, muy bien. Buenos días, compañeros. Vamos a dar inicio con el tema del día de hoy, que es papiledema, pseudopapiledema, pseudomotor cerebral y glioma del nervio óptico, ¿ok? El día de hoy nos acompaña el doctor Cristian Pérez y su servidor, Fortunato Bonilla Torres, ¿ok? Vamos a dar inicio. Ok. Para poder comprender el tema, pues del cual vamos a hablar, hay que recordar un poquito sobre la anatomía del nervio óptico. Hay que recordar que es el segundo nervio paracraneal, el cual va a estar conformado por más de 1 millón de axones. Estos sabemos que se van a originar de las células ganglionares de la retina. Si no se escucha, me avisan, ¿eh? En caso. Y pues después van a llegar al ganglio geniculado lateral del tálamo. Entonces, hay que recordar que la vía visual empieza en la parte posterior del globo ocular y termina justo en la corteza visual primaria. Esta vía visual pues está formada por neuronas a nivel de la retina, que también tienen compromiso los receptores y las células bipolares, ¿ok? Posteriormente, vamos a tener a las células ganglionares, las cuales extienden sus axones por fuera del globo ocular y por el nervio óptico, para después de cruzarse por el quiasma óptico hasta llegar al núcleo geniculado lateral del tálamo, ¿ok? Mm, ¿Sí cambió? Es que aquí como que se me está trabando de repente. No, Sí, sí. cambió. Ok, bueno. Hay que recordar, pues, que el nervio óptico está irrigado por la arteria oftálmica, que recordemos que esta viene de la primera rama de la carótida interna. Una de las ramas más importantes de la arteria oftálmica va a ser la arteria central de la retina, y pues esta arteria va a penetrar el nervio óptico a aproximadamente unos 10 milímetros del globo ocular, el cual va a cruzar todo su trayecto, llegando justamente dentro del ojo y va a salir por la parte donde se encuentra la excavación, por donde se extiende y comienza a ramificarse en la arcada temporal, tanto superior como inferior, la arcada nasal también superior e inferior, y pues esto va a irrigar completamente toda la retina, ¿ok? El nervio óptico pues está conformado por varios segmentos. El más corto de ellos va a ser el segmento intraocular con 1 milímetro de longitud. Posteriormente vamos a tener el segmento intraorbital, que viene siendo el más largo, con aproximadamente 25 milímetros, hasta entrar en el canal óptico, ¿no? Luego está el segmento intracanalicular, con 4 a 10 milímetros de longitud. Y por último está el intracraneal, que mide 16 milímetros. Y como dato importante, pues hay que saber que este va a llegar como tal, este va a ser el que llega hasta el quiasma, ¿no? Y bueno, ya hablando de la etiología y adentrándonos un poco más en el tema, es importante saber que la rapidez con la que se puede desarrollar un papiledema va a depender en gran medida de la etiología y del aumento de la presión intracraneal, ¿no? Por ejemplo, el papiledema puede desarrollarse en un plazo de 2 a 8 horas posteriores a una hemorragia intracraneal, alguna hemorragia epidural repentina o alguna encefalitis asociada a algún absceso cerebral. Hay que tener en cuenta, pues, que estas también pueden desarrollar un papiledema mínimo o desarrollarse por completo en cuestión de horas y puede desaparecer también por completo en cuestión de horas, días o semanas, ¿no? Todo depende de cómo se reduzca la presión intracraneal. Se me fue la palabra. Perdón. Otro dato importante, pues es que también pueden aparecer hemorragias, aunque menciona la literatura que estas no van a ser significativas y pueden desaparecer en poco tiempo. Las hemorragias en flama son las que principalmente vamos a observar, ¿no? Los pacientes con edema de papila, pues van a presentar signos y síntomas visuales y no visuales. Por lo general, los no visuales van a ser los más graves y molestos para el paciente, aunque los síntomas visuales también pueden ser angustiantes y pueden indicar una disfunción visual permanente para estos pacientes, ¿no? Dentro de las manifestaciones no visuales, pues vamos a encontrar el dolor de cabeza, que este va a ser uno de los síntomas más tempranos y comunes del aumento de la presión intracraneal.
aunque menciona que no se presenta en todos los pacientes, ¿no? En algunos casos, la cefalea se va a intensificar al pedirle al paciente que tosa o que haga esfuerzos o alguna maniobra, perdón, de Valsalva, perdón, o alguna maniobra de Valsalva. Y cuando tenemos estos síntomas, pues aquí es cuando vamos a comenzar a sospechar de que el paciente está cursando por algún aumento de la presión intracraneal y por consiguiente, pues siempre hay que pensar que pudiera estar presentando también alguna masa o alguna lesión el paciente. Otro de los síntomas también importantes, pues van a ser las náuseas y los vómitos. Estos también se pueden asociar al aumento de la presión intracraneal y así como también podemos encontrar pacientes que nos van a referir bradicardia, dificultad para tragar, insuficiencia respiratoria, ¿no? Otro de los síntomas importantes puede ser la pérdida de la conciencia. Esta se puede producir mayormente cuando tenemos presencia de alguna masa o alguna lesión. Aquí sí lo podemos asociar más a este tipo de cosas, que estén comprimiendo la corteza cerebral y por consiguiente, pues que estén disminuyendo la irrigación sanguínea. ¿Ok? En cuanto a las manifestaciones visuales, pues estas se van a presentar mayormente en pacientes que presentan papiledema temprano, así como también cuando ya existe un papiledema completamente desarrollado, pero hay que tener en cuenta que casi siempre estos pacientes visualmente van a ser asintomáticos. No presentan afectación en cuanto a la agudeza visual ni de la visión cromática, ¿no? Los síntomas que van a referir estos pacientes van a ser el agrandamiento leve o moderado del punto ciego fisiológico. Algunos otros de ellos pues pueden ser conscientes del punto ciego fisiológico y pueden quejarse de un escotoma negativo en el campo visual, ya sea de uno o de ambos ojos, ¿no? Puede ser uni o bilateral. Otros pacientes pues iban a presentar la pérdida variable de la agudeza visual y cambios en cuanto a la visión cromática o la visión periférica. Algunos iban a, ya cuando es un caso grave, pues sí te van a referir los síntomas, ¿no? Ya más marcados. Y bueno, pues existen varios sistemas de clasificación para el edema de papila, ya que el aspecto del disco pues se puede describir según la duración del caso, ¿no? Sin embargo, pues existe ya el sistema de clasificación de Friesen. Este es el que más utilizamos porque clasifica tanto el grado del edema de la papila y la gravedad. La clasificación de Friesen va desde el grado 0 hasta el grado 5 y en resumen, pues en el grado 0 se va a observar un disco óptico normal, en el grado 1 un edema de papila, el cual lo vamos a llamar muy temprano, el grado 2 va a ser también un edema de papila ya temprano, el 3 edema de papila moderado, el 4 edema de papila marcado y el 5 un edema de papila grave. En la siguiente diapositiva, perdón, les presento ya con imágenes para que lo comprendamos un poco más, nos quede un poquito más claro. Ok, aquí tenemos en la imagen A, no sé si alcanzan a ver las letritas, la imagen A podemos observar un grado 0. Aquí vamos a observar la elevación ya del disco óptico muy leve, pero sin pérdida de la claridad del borde visual. Este se va a considerar un grado 0 en la escala de Friesen. La imagen B, ya vamos a poder observar un edema de papila grado 1. Acuérdense, considerado como muy temprano. Aquí ya se observa un halo de edema en forma de C, el cual va a respetar el disco temporal. Y en la imagen C vamos a ver un edema de papila temprano, un grado 2 en la escala de Friesen. Aquí ya se observa hinchazón en los 360 grados de la capa de fibras nerviosas peripapilares y se ve este oscurrimiento en el borde de disco óptico. Luego tenemos la imagen D. Este es un edema de papila moderado. Recuerden que es un grado 3 en la escala de Friesen. Y se va a observar ya el oscurecimiento de los vasos sanguíneos principales, a medida que salen del disco óptico principalmente. Ahí lo pueden observar cómo se ve en la parte inferior mucho más marcado, ¿no? Y luego tenemos la imagen E, considerado ya un edema de papila, perdón, marcado, que viene siendo el grado 4.
Aquí vamos a observar un edema de papila con numerosas hemorragias peripapilares. Este, mencionaba la literatura que las hemorragias no forman parte del sistema de la clasificación de Fraser, pero ya en este grado ya las podemos llegar a observar en algunos casos. Y por último tenemos la imagen F, que nos vamos a encontrar con un edema de papila grave. Esta ya va a ser el edema grave. Es el grado 5 y aquí vamos a observar la pérdida de todas las referencias anatómicas normales del disco óptico, ¿no? Ya vamos a ver la tortuosidad así como se observa en la imagen. Otros signos de edema de papila, pues puede ser el deterioro visual, aunque menciona que no siempre son útiles para determinar la gravedad del papiledema, ¿ok? Pero podemos observar las hemorragias en forma de flama de la capa de fibras nerviosas, las manchas algodonosas y la tortuosidad de vasos alrededor del disco óptico, ¿no? Cuando se trata de un caso crónico, a menudo pues vamos a encontrar los pliegues retinianos. Bien importante remarcar que cuando encontramos pliegues a nivel de la retina, hay que sospechar altamente de un aumento de la presión intracraneal, ¿no? Estos pliegues retinianos van a ser circunferenciales y también se pueden observar pliegues coroideos lineales o curvilíneos, así como lo vemos en la imagen. Y como otro dato importante, cuando observamos estos, recalcarles, ¿no? Que puede ser, son muy sugestivos de un aumento de la presión intracraneal, estos pliegues. Entre otros signos, pues podemos observar los exudados duros, las hemorragias en la región peripapilar y en la mácula. Estas obviamente pues van a producir una disminución de la visión central debido a que las fibras nerviosas en la mácula tienen una orientación radial. Hay que recordar que las hemorragias y los exudados en esta región pues pueden asumir a una forma de abanico o estrella. La figura de estrella en tales casos casi siempre suele ser asimétrica y normalmente va a ser más prominente en el lado nasal de la fobia, ¿ok? Es donde casi siempre la vamos a ver. Cuando tenemos un aumento de la presión intracraneal súbito, se pueden presentar hemorragias subhialoideas, además de las hemorragias intrarretinianas. Y bueno, estas hemorragias se pueden extender hasta el vítreo, ¿no? Pues no les puse una imagen porque ya cuando tenemos un hemovitro, pues hay que verlo en lámpara de hendidura y va a haber opacidad de medios completamente. Menciona que en raras ocasiones los pacientes con papiledema van a desarrollar un edema macular y además un subretiniano peripapilar, ¿eh? Mm. Hablando también de los signos del edema de papila crónico, en estos casos las hemorragias y los exudados se van a ir resolviendo lentamente y el disco va a adquirir una apariencia redondeada, donde viene siendo la excavación central y finalmente va a terminar obliterándose, ¿no? Y con el paso de los meses, pues la hiperemia discal que tuvimos inicialmente va a ir cambiando a una apariencia gris lechosa y los exudados duros se van a ir haciendo más evidentes cada vez, ¿no? Mm. Ok. Cuando tenemos un edema de papila que no fue tratado, el disco se va a atrofiar y los vasos retinianos se van a estrechar y se van a ir envainando. Algunos pacientes presentan cambios pigmentarios persistentes o pliegues coroideos en la mácula, así como lo vemos en esta imagen. Y según el tiempo que duremos sin tratar al paciente, es como va a ir evolucionando el edema a una atrofia óptica. Obviamente, pues esto va a depender de muchos factores, ¿no? Desde la gravedad y la constancia del aumento de la presión intracraneal. Esta literatura mencionaba que en algunos casos los cambios atróficos pueden aparecer desde semanas o días después de la observación inicial de un edema de papila agudo, ¿ok? Perdón. En algunos casos, de papiledema crónico, se van a desarrollar las venas de derivación octociliares. Aquí podemos observar en esta imagen el desarrollo de las venas en un paciente con un papiledema crónico por un pseudotumor cerebral, perdón. En esta imagen A vemos un papiledema marcado. Recuerden que
Es un estadio 4 en la escala de Friesen. Aquí donde les puse la flechita podemos observar cómo se marca un pequeño vaso en el meridiano de las 8 más o menos. Y ya yéndonos a la imagen B, podemos observar cómo a medida de que la inflamación del disco óptico se va resolviendo, el vaso que observamos anteriormente cada vez se va haciendo más evidente. Ahí tiene una flechita también donde lo pueden observar y comparar. Y por último, pues vamos a tener la imagen C. Se observa cómo la inflamación del disco ya se ha resuelto casi por completo, pero el vaso parece cada vez más grande que como estaba antes y va a representar claramente un cortocircuito retinocoroideo. Ahí les puse la flechita también para que lo vean. Cuando nos encontramos con una atrofia óptica resultante del papiledema crónico, pues vamos a tener una pérdida significativa de los axones. Esto se ha demostrado en varios estudios en pacientes post-mortem, es lo que decía la literatura. Otro dato importante es que en la mayoría de los pacientes con papiledema crónico se observa una buena agudeza visual central a pesar del papiledema grave y la atrofia óptica que presentan, ¿no? En la imagen que tenemos aquí, podemos observar un paciente con una agudeza visual central preservada tras un edema de papila grave. Aquí, a ver, sí, en la imagen A podemos observar un edema de papila marcado como un grado 4 en la escala de Friesen. Este paciente presentaba una agudeza visual central de 20/50, pero la visión periférica se encontraba casi completamente perdida. Y en la imagen B, que es del mismo paciente, ya tenemos una atrofia postpapiledema con una palidez intensa. Y ya en la imagen C, pues el paciente ya se encontraba con una mejoría del campo visual, pero aún se apreciaba un islote central de visión, ¿no? En cuanto a la visión central, el paciente ya se encontraba con una agudeza visual de 20/20. Ok. También hay que recordar que el edema de papila puede ser bilateral y relativamente simétrico en ambos ojos, ¿no? En algunos casos es críticamente unilateral o al menos mucho más pronunciado en un ojo que en el otro, así como lo vemos en la imagen. Aquí tenemos el caso de una pacientita de 18 años con un papiledema asimétrico por un pseudomotor cerebral. En esta imagen A, se muestra, perdón, la papila óptica derecha con una presencia de papiledema en un estadio 3 en la escala de Friesen. Y en la imagen B, que es la misma pacientita, podemos ver cómo en el ojo izquierdo se presenta un papiledema en un estadio 1 en la escala de Friesen. Y bueno, pues esta paciente normalmente llega con la sintomatología de pérdida transitoria de la visión y cambios en el campo visual, pero solo se presentó en el ojito derecho. Normalmente así es como se va a presentar este tipo de pacientes con esta sintomatología, perdón, cuando solo predominan en uno de los dos ojitos, ¿ok? Para hacer el diagnóstico de papiledema, el método más importante para diagnosticar el edema de disco óptico, pues siempre va a ser una anamnesis completa y una exploración oftalmoscópica minuciosa en lámpara de hendidura, ¿ok? Hay que evaluar las características ya descritas, como por ejemplo el borramiento del disco óptico, la elevación de disco. Hay que ver si hay congestión vascular, hemorragias peripapilares, los exudados algodonosos, que también ya se los mencioné. Y ya que tenemos toda esta exploración, pues ya nos guiamos y nos damos una idea si se trata de un papiledema por un aumento de la presión intracraneal o definitivamente es secundario a alguna otra patología, ¿ok? También nos podríamos guiar por síntomas como la cefalea, tinnitus, la diplopia, que son sugestivos del aumento de la presión intracraneal, ¿no? Normalmente, el paciente, pues, la sintomatología del paciente va a estar con una agudeza visual normal hasta que nos encontremos en una fase avanzada es cuando van a presentar síntomas, pero pues hay que tomar en cuenta que si nos encontramos en una fase temprana y el paciente ya presenta síntomas muy marcados, aquí hay que sospechar que podría estar cursando con otra patología, por ejemplo, alguna neuritis óptica primaria, alguna neuropatía óptica isquémica anterior o una neuritis óptica anterior.
Ok, y una vez confirmados ya todos los hallazgos que les mencioné anteriormente, pues el paso, perdón, obligatorio a seguir antes de hacer cualquier punción lumbar, pues es realizar estudios de imagen cerebral. Idealmente, pues va a ser una resonancia magnética y una angioresonancia magnética venosa para descartar lesiones ocupantes del espacio de la trombosis o trombosis, perdón, venosa cerebral. Los hallazgos que esperamos encontrar en la resonancia magnética, pues va a ser desde un aumento del diámetro del disco óptico, el aplastamiento posterior del globo ocular, protrusión anterior de la cabeza del nervio óptico que vaya hacia el vitrio, o los pliegues coroideos del nervio óptico. Acuérdense que es un signo ya de un papiledema avanzado y un aumento de la presión intracraneal. A nivel del encéfalo, en esta resonancia, pues podemos observar distensión de las cisternas periópticas y del sistema ventricular. Podemos encontrarnos con un aplanamiento, perdón, en la hipófisis, un aplanamiento en la hipófisis. Y pues también ya con esta resonancia, pues hay que descartar la presencia de masas intracraneales, ¿no? Cuando nos encontremos en un lugar o en un hospital donde no contamos con alguna resonancia, pues una tomografía axial computarizada con contraste puede ser una buena alternativa, ¿no? Para ir valorando a estos pacientes. Pues dependerá Ujú. de la causa, ¿no? En caso de Sí. papiledema. Ujú. Ahorita tú mencionaste pues algunas características que encontrarías en una resonancia, pero específicamente, por ejemplo, mencionaste aplanamiento de la hipófisis, ¿ok? Aplanamiento de la hipófisis, que luego le llaman algunos radiólogos aracnoidocele-celar, ¿cómo en qué tipo de patología lo encuentras? Que también es importante para ustedes, muy, muy importante. Yo leí, dentro de lo que yo leí, fue que cuando nos encontramos con alguna tumoración o algún, más para adelante, hablando ya del glioma, Ok, no podríamos encontraste encontrar ahí. absolutamente nada en tu imagen, solo es una paciente que tiene alteración de la agudeza visual, o bueno, alteraciones en los campos visuales. Tiene dolor de cabeza, está medio gordita y tiene un aracnoidocele celar. Ahorita lo mencionaste que lo encontrarías y tiene mucha relevancia para ustedes como oftalmólogos. Ahí te da otra pista. Le haces una campimetría y tiene una visión en túnel. ¿Alguien sabe la respuesta? Y es lo que ves en la resonancia, porque a veces te van a tocar pacientes que tengan datos así muy, muy sutiles, ¿no? Y que la encuentras y tienes un papiledema. Ujú. ¿Alguien sabe la respuesta? Se relaciona con adenoma hipoficiario, ¿no? Le ves y no tiene un adenoma. Pero bueno, es una sin imagen, pues dirías, bueno, podría ser una Un hipófisis. pseudotumor, doctor. Correcto, correcto. Un pseudotumor cerebral, un pseudotumor. Correcto. Parece todo como que si tuviera un tumor, le haces punción lumbar, tiene una hipertensión, aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo, presión de apertura del líquido cefalorraquídeo, dolor de cabeza, náusea, vómitos, papiledema, este, y parece todo como que si tuviera un tumor cerebral, pero no tiene nada, ¿no? Eso es un pseudotumor Ujú. cerebral. Y eso es precisamente lo que tú estabas comentando. Hay que comentar por ejemplo, el tipo de resonancia magnética, qué hallazgos vas a encontrar, pero en relación a qué diagnósticos, ¿no? Porque también aventar, pues, cosas que vamos a encontrar al aire, pues eso puede, pues, confundir a muchos. En este caso, en un caso de un pseudotumor, eso te vas a encontrar. ¿Qué otra cosa te podrías encontrar? Ahora ya lo comentaste, un tumor en donde en cualquier parte, puede ser incluso en el nervio óptico, puede ser en cualquier parte, entre muchas otras cosas. Por eso dependerá si es contrastada o no, ¿no? En este caso, pues Ujú. es importante. Esa imagen que tú tienes ahí es un time of flight en 3D, ¿no? Eso, pues, estaría sospechando alguna lesión vascular, probablemente, que es lo que estás
poniendo acá, ¿no? Una trombosis venosa cerebral. Acá no estás viendo como tal lo venoso, estás viendo lo arterial, pero también puedes pedir una angioresonancia venosa o fijándonos en las venas, ¿no? Entonces, todo eso lo pueden ir pidiendo dirigidamente y según lo que encuentres en tu paciente. Si tú estás viendo, imagínate que no tienes imágenes y tú estás viendo a la paciente que te comentaba hace rato, aumento, que parece que tiene aumento de la presión intracraneal, tiene papiledema, tiene cambios en los campos visuales, tiene dolor de cabeza, cefalea, pues parece como que tiene un tumor, ¿no? Alguien lo dijo por ahí, correcto, pues parece que tiene un tumor. ¿Qué le ayuda o qué estudios de imagen te ayuda en una resonancia? Pues, ¿qué secuencia te ayudaría a ver un tumor? Pues ahora sí, está bien, muy bien pedirle una imagen en resonancia contrastada, ¿no? Entonces, cuando no ves que tenga un tumor, pues entonces podrías no pedir la contrastada. Es con ese tipo de juegos con los que mentales que tienes que ir tú ajustando los estudios e incluso el manejo a tu paciente, ¿no? Pero eso es importante irlo viendo desde que exploras a tu paciente. Y bien dicen que el fondo de ojo es la ventana al alma, ¿no? Al cerebro. Entonces es importante que con ese recaben toda la información posible para saber qué pudiera tener tu paciente. Pero bien, aquí comentabas también tumoraciones, abscesos, correcto. Todo esto lo puedes agarrar con una resonancia sabiendo qué secuencias pedir. Ok, doctor. Continuamos. Adelante, adelante. Ok. Posteriormente, otro de los estudios de imagen que podemos realizar sería la ecografía, perdón, orbitaria. Esta pues también menciona que podría ser útil en casos de papiledema dudoso, ya que en esta podríamos detectar el agrandamiento del complejo nervio y la vaina óptica retrovulvar. Si en la ecografía, perdón, retrovulvar estaba, el crecimiento es mayor a 5 milímetros, puede ser un signo de aumento de la presión intracraneal, y también es importante saber que en la ecografía, pues a menudo podríamos detectar drusas de disco óptico que estuvieran enterradas y no las pudiéramos observar así a simple vista. El OCT, pues también puede diferenciar en forma fiable el papiledema. Este nos va a evaluar el engrosamiento de de la capa de fibras nerviosas peripapilares, las cuales van a diferenciar entre papiledema verdadero y pseudopapiledema, como por ejemplo drusas, ¿no? En cuanto a la campimetría, también la vamos a utilizar, esta para evaluar defectos típicos de papiledema, como el agrandamiento del punto ciego o la pérdida de la visión periférica ya en los pacientes que presentan más síntomas, ¿no? En cuanto al tratamiento, pues una vez que ya identificamos la causa del aumento de la presión intracraneal, aquí es donde vamos a diferenciar si estamos ante un tumor, un absceso o alguna trombosis de senos venosos, ¿no? Normalmente, quienes se van a ver mayormente afectadas va a ser el sexo femenino, va a predominar en pacientes obesas, y bueno, pues mientras se resuelve la causa, podemos iniciar con medidas generales para bajar la presión intracraneal, ¿no? Como por ejemplo iniciar elevando la cabecera a unos 30 grados, asegurar una buena oxigenación, perdón, y ventilación en los casos graves. Y bueno, se puede llegar a usar la osmoterapia con manitol y solución salina hipertónica. Y pues bueno, a partir de ahí, el tratamiento debe de ser etiológico, ¿no? Si nos encontramos o sabemos ya con certeza que tenemos alguna tumoración, pues mandamos al paciente a cirugía para extirparlo o a radioterapia o quimioterapia, ¿no? Dependiendo del caso. Si ya nos encontramos si nos encontramos a un paciente con una trombosis, pues hay que darle anticoagulantes. Y finalmente, pues todos estos pacientes hay que hacerles un seguimiento oftalmológico estrecho con OCT y perimetrías visuales seriadas, ¿no? Para asegurarnos de que no haya progresión del daño del nervio óptico. En cuanto al daño en nervio óptico. Posteriormente, vamos a hablar del pseudotumor cerebral. Este es el síndrome de pseudotumor cerebral, pues se trata de pacientes con una presión intracraneal elevada también, pero sin presencia de lesiones de alguna masa intracraneal.
Este fue descrito por primera vez por Quincke en 1897 y bueno, este término era utilizado para describir las manifestaciones de una serie de afectaciones que causaban aumento de la presión intracraneal, por ejemplo, alguna hidrocefalia tóxica, alguna hidrocefalia óptica, hidropesia meningia hipertensiva o un pseudoabsceso. La incidencia del síndrome de pseudomotor, se relaciona más comúnmente en pacientes femeninos también, pacientes obesos entre 15 y 44 años. También menciona que los pacientes lactantes se van a ver afectados con frecuencia, pero estos pacientes pueden tener una mayor incidencia de pérdida visual permanente, ¿ok? La incidencia máxima de la enfermedad ocurre en la tercera década de la edad y bien importante, saber que predomina en el sexo femenino hasta en un 97%. El síntoma más común en pacientes con síndrome de pseudotumor va a ser el dolor de cabeza, como lo mencionaba ahorita el doctor. Este se va a presentar en el 85% de los casos y normalmente los pacientes te van a referir esto, ¿no? El dolor de cabeza generalizado, el cual empeora por la mañana y va empeorando con el aumento de la presión venosa cerebral, ¿no? Ya sea por tos, estornudos o cualquier maniobra de Valsalva que haga el paciente, se le va a intensificar el malestar. Otras manifestaciones no visuales comunes en este síndrome, pues van a ser las náuseas y los vómitos. Tinnitus pulsátil, menciona que el tinnitus pulsátil se describe a menudo como un silbido que puede ser uni o bilateral. Lo pueden presentar de las dos formas los pacientes. Y menciona que los pacientes con síndrome de pseudotumor crónico pueden desarrollar ocasionalmente trastornos cognitivos o hasta una depresión. En cuanto a las alteraciones visuales en este síndrome, pues estas van a ser atribuibles al papiledema, ¿no? Y por lo tanto son idénticas a las descritas por los pacientes con aumento de la presión intracraneal. Por ejemplo, te van a referir sensación de oscurecimientos visuales transitorios, pérdida de la visión causada por las hemorragias, normalmente cuando predominan más a nivel macular, exudados, cambios en el epitelio pigmentario de la retina, las estrías en la retina, pliegues coroideos, todos estos hallazgos, pues, se van a llegar a presentar también en estos pacientes. Para hacer el diagnóstico del pseudotumor, pues se deben cumplir con una serie de criterios clínicos y paraclínicos, ¿no? Primero debemos de identificar los signos y síntomas compatibles con una presión intracraneal elevada, siendo el papiledema uno de los hallazgos más relevantes en ellos, ¿no? En segundo lugar, pues la exploración neurológica. Normalmente debemos de encontrar al paciente normal, salvo posibles alteraciones en los nervios craneales, específicamente en el sexto par craneal. Y en tercer lugar, pues en la neuroimagen, preferiblemente realizar la resonancia magnética, donde en esta pues no se debe demostrar ninguna lesión estructural que justifique el aumento de la presión, ¿no? Aunque sí puede revelar de repente signos indirectos que sugieran aumento de la presión como el aplanamiento del globo ocular o la distensión de la vaina del nervio óptico. Menciona que hay que realizar una punción lumbar para constatar una presión de apertura elevada, pero la composición del líquido cefalorraquídeo nos debe de aparecer normal. Cabe señalar también que en casos sin papiledema, el diagnóstico solo va a ser posible si la neuroimagen muestra hallazgos compatibles con el aumento de la presión intracraneal, ¿ok? Y bueno, en cuanto a los estudios de neuroimagen, la tomografía axial suele ser la primera prueba que se realiza en pacientes con papiledema, y es suficiente para detectar la mayoría de las lesiones intracraneales que podrían producir el aumento de la presión intracraneal, ¿ok? Menciona que este estudio no funciona para descartar malformaciones o lesiones asociadas, como por ejemplo alguna gliomatosis cerebral o anomalías meningias, o trombosis cerebral también. En esta imagen les muestro los hallazgos típicos que vamos a observar en una resonancia magnética en pacientes con síndrome de pseudotumor cerebral. La imagen A, vamos a observar cómo se ve la tortuosidad vertical ahí del nervio óptico. Y en la imagen B,
Esta se trata de una imagen sagital media y podemos observar una silla turca vacía. Ahí les puse una flechita donde lo podemos ver. Y bueno, en la otra imagen, que viene siendo la imagen C, ya se observa la vaina del nervio óptico agrandada. Y por último tenemos la imagen D. En esta se puede ver la estenosis del seno venoso distal, que es donde les puse la flechita amarilla. Mencionaba que el examen de líquido cefalorraquídeo pues va a ser necesario para el diagnóstico del pseudotumor y a fin de confirmar una presión de apertura elevada, ¿no? Y descartar un proceso meningio que esté produciendo el aumento de la presión intracraneal. Como tratamiento de este síndrome, pues el manejo de síndrome de pseudotumor, los grandes objetivos van a ser preservar la visión y aliviar la cefalea, ¿no? Para ello, pues se recurre tanto a tratamiento médico como quirúrgicos y muchas veces, pues hay que combinar estos dos. Normalmente, las decisiones terapéuticas hay que individualizarlas según la situación clínica del paciente. Siempre va a ser fundamental tener en cuenta los factores como la gravedad del dolor de cabeza, la cefalea, el grado de la afectación visual y la velocidad de progresión de la pérdida visual, ¿no? Hay que ver también la presencia de factores agravantes o causas secundarios, como por ejemplo apnea del sueño o que esté asociado a ciertos fármacos, que el paciente esté utilizando algunos fármacos que le estén ocasionando. Y bueno, pues uno de los pilares fundamentales va a ser la pérdida de peso. Siempre hacerle hincapié al paciente que tiene que perder de peso, ya que la gran mayoría de los pacientes con pseudotumor pues son pacientes obesos. Mencionaba que una reducción de hasta el 3 al 6% puede generar una mejoría clínica, ¿ok? Entonces sí ser como que muy insistentes en ese aspecto. Y bueno, en cuanto al tratamiento médico, pues es la primera línea una vez que confirmamos ya el diagnóstico con neuroimagen y punción lumbar. Si el principal síntoma es el dolor de cabeza y tenemos un paciente que tiene una visión conservada, muchas veces no va a ser necesario intervenir al paciente quirúrgicamente, ¿no? En pacientes que son asintomáticos y con papiledema, podemos optar por una observación estrecha de la función visual y si se identifica alguna causa secundaria, pues esta debe de ser tratada como por ejemplo, eh, les mencioné ahorita que si estaban utilizando algún medicamento, algún fármaco que les estuviera ocasionando el problema, pues ver y suspender este tipo de fármacos, ¿no? O modificarlos. Eh, Menciona que el fármaco más utilizado cuando vamos a tratarlos ya con algún medicamento va a ser la acetazolamida. Acuérdense que este es un inhibidor de la anhidrasa carbónica y reduce la producción de líquido cefalorraquídeo. Este fármaco, pues se ha demostrado que acelera la resolución del edema de papila y mejora la visión visual. Pero por los efectos secundarios que tiene como las parestesias, el letargo, pues esto nos puede limitar en cierto modo el uso de este fármaco. Cuando tenemos eso, pues como alternativa podemos utilizar la metazolamida y en algunos otros casos algún diurético como la furosemida, solo que hay que recordar que se debe tener precaución con la combinación de diuréticos ya que pueden generar hipopotasemia, ¿ok? Ujú. Respecto al dolor de cabeza, es importante destacar que la mejoría tras una punción lumbar no nos va a predecir una buena respuesta al tratamiento, ¿ok? Las cefaleas siempre deben tratarse como otras patologías neurológicas con algún manejo específico. Por ejemplo, mencionaba el topiramato, que además nos va a ayudar con la pérdida de peso y muy importante, como les he mencionado desde hace un momento, siempre descartar el abuso de analgésicos u otras causas que estén detonando el dolor, ¿no? Y por último, pues en casos graves con cefalea intensa o que tengan deterioro visual importante, pues se puede recurrir a un drenaje lumbar temporal hasta que sea posible realizar un tratamiento quirúrgico ya definitivo, en caso de que el paciente no mejore. Y posteriormente tenemos el Antes lioma de, del nervio óptico. antes de pasar a ese tema, Ujú. Fortunato, me gustaría que, digamos, repasemos unos pequeños
puntos, ¿no? Tú mismo. Entonces, regresándome a un tema, cuál es la diferencia entre un más bien un edema, un papiledema y un pseudopapiledema? La diferencia de un papiledema y un pseudopapiledema. Ah, que es básicamente el tema, ¿no? El primero. Ajá. Sí, 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 sí. Pero se me La fue. pregunta es clara. A ver, Terumi, ¿nos puedes decir? Pues la diferencia entre un pseudopapiledema y un papiledema, pues es que, o sea, van a haber hemorragias que pueden ser, en papiledema, Del- pues va a haber Ujú. hemorragias, éxodos también, también pues Para la empezar las elevación del causas, nervio ¿no? óptico, ¿mande? Para empezar las causas, ¿no? Ajá, las causas, Si siempre ves pues un más que nada papiledema, es, pues como que te estresas tal vez, ¿no? Como que te quieres indagar ahí más. Y si es un pseudopapiledema, pues no nos estresamos mucho porque no hay síntomas de hipertensión ahí va. intracraneal. Eso. Quiero que comentes entonces qué encuentras en un pseudopapiledema. En el pseudo va a haber Eh, elevación del nervio. ¿Va a ser qué, perdón? Elevación del nervio. Elevación del nervio, correcto. Ok, va a haber una elevación del nervio, como bien lo comentó también Terumi, no hay las hemorragias. Puede ser unilateral, ¿no? Pero básicamente esto es lo que ustedes como oftalmólogos tienen que saber diferenciar, ¿no? Porque también hay pacientes que pueden ser feos y cacarizos, ¿no? Que pueden tener un pseudopapiledema y aparte tener un aracnoidocele celar sin la sintomatología de por ejemplo, un pseudotumor cerebral. Y en este tipo de pacientes es donde nosotros como neurocirujanos nos basamos muchísimo en lo que ustedes ven dentro del ojo, ¿no? Entonces, esas diferencias les aconsejo muchísimo que hagan como ejercicio, no es que la tengan siempre, pero hagan una tabla de cuáles son las diferencias o cuáles son las características principales de un pseudotumor, perdón, de un pseudopapiledema y de un papiledema. Por favor, porque eso no me había quedado completamente claro en la plática y me gustaría que lo Lo repasen. voy a agregarlo y Sí, se los porque es mando. importantísimo, ¿no? Importantísimo. Ahora bien, en el pseudotumor cerebral, como muy bien lo comentaste, salvo pues por el montón de letras, porque luego pueden ahí perder un poquito el hilo del tema, ¿no? Pero lo importante es hacer el diagnóstico. El diagnóstico básicamente se hace con todas estas cosas, ¿no? Un paciente que tiene una clínica compatible, tienes una campimetría compatible, tienes aparte le haces la punción lumbar y tiene un aumento de la presión de apertura compatible, inicias con manejo médico, ¿no? Bien lo dijiste, perfecto, topiramato, acetazolamida, bajar de peso, quitar medicamentos que te causen este tipo de sintomatologías. ¿Alguien me puede decir un ejemplo de un medicamento que podría estar relacionado? Sí, hay que quitar medicamentos, ¿Y pero la pregunta, ¿cuáles? doctor? ¿Cuál? ¿La pregunta cuál fue? ¿Qué medicamentos puedan estar relacionados a una paciente en contexto? Doxiciclina, Doxiciclina, sí, Sí. raro. tetraciclinas, Ajá. Vitamina A también, vitamina A y retinoides. correcto. Y también se ha pensado que algunos anticonceptivos, ¿no? Pero bueno, perfecto. Este tipo de medicamentos, ya le diste el manejo, la paciente mejora inicialmente y después ya las tienes con dosis altas. Esto ya lo hacemos con ayuda del neurólogo, ¿no? Y el neurólogo te dice, ¿sabes qué? Ya la tengo a dosis tope de topiramato, ya la tengo a dosis tope de acetazolamida. ¿Qué sigue? Si no mejora, pues hay que intervenirla quirúrgicamente, hacerle Exacto. alguna... Alternativas quirúrgicas. Digo, ustedes también deberían saber más o menos qué alternativas quirúrgicas tenemos, porque más o menos le pueden dar una introducción a sus pacientes, pero hay una alternativa que va mucho de la mano con algún oftalmo, ¿no? En este caso, dependerá la sintomatología predominante, ¿no? Si la sintomatología predominante es cefalea, podríamos hacer una derivación ventrículo-peritoneal, que desde mi particular
práctica y yo prefiero hacerlas guiadas por neuronavegación, porque los ventrículos están muy, muy, muy chiquitos. Es un espacio de 2 milímetros y yo tengo que atinarle a algo de 2 milímetros con un popotito, que ya mide 1 o un poquito más. Entonces, ese. Cuando el síntoma predominante es la baja visual, ¿saben qué otra alternativa existe? Que no es tan usada, pero que existe. Descompresión de la vaina del nervio óptico. Correcto, descompresión de la vaina del nervio óptico. Muy bien. ¿Quién lo dijo? Yo, doctor Terumi. Muy bien, perfecto. Exactamente, haces fenestras, ¿no? En el nervio óptico y le bajas precisamente de manera dirigida la presión al nervio. Bueno, ya ninguna de estas funcionó. ¿Qué se está haciendo en la actualidad? Se pone mediante manejo o terapia endovascular unos stents. Si, bueno, primero hacemos una angiografía. Si vemos que en la angiografía existe estenosis de los senos transversos, pues, o existe un diferencial en el gradiente, pues podríamos pensar colocar stents para poder permitir el flujo o el drenaje venoso y estos pacientes también mejoran mucho en esa sintomatología. Pero es básicamente el armamentario quirúrgico que llegamos a tener con este tipo de pacientes, que no es raro que lleguen a este punto, ¿eh? Nada más para que lo sepan. Pero bien. Y ya vamos a empezar ahora entonces, si no hay más dudas con estos dos. Dale el último de los temas. ¿Sí cambió? Estamos en manejo de cefalea, tratar como migraña o cefalea tensional. Estamos como en el tratamiento. Ahí, ya. ¿Ahora sí cambió? Ya cambió. Ok, bueno, por último, pues vamos a hablar del glioma de nervio óptico. Acuérdense que los gliomas de nervio óptico hay que saber que son tumores benignos, es decir, no son cancerosos y se originan en las células del nervio óptico y se conocen como astrocitomas pilocíticos, ¿ok? Estos van a representar casi la mitad de todos los tumores primarios de nervio óptico, entre un 1.5 y un 4% de los tumores que se encuentran en la órbita, ocular. También es común que estos gliomas se presenten junto con una condición genética llamada la neurofibromatosis tipo 1, así que por eso se recomienda hacer pruebas genéticas si se sospecha de esta relación. Los síntomas del glioma de nervio óptico pues suelen causar pérdida visual progresiva, que es el síntoma más común que se va a presentar. También pueden presentarse disminución de la agudeza visual, alteraciones en el campo visual y dificultad para percibir colores, que viene siendo la discromatopsia. Y en algunos casos, pues se va a observar exoftalmos, que como ya sabemos, pues es la protrusión del ojo sin dolor, así como también estrabismo, que viene siendo la desviación de los ojos. En cuanto a la exploración, pues podemos observar signos como la palidez de nervio óptico, indicativa de atrofia o edema de papila, si hay compresión de nervio óptico. Y en los niños pequeños, pues es frecuente que nos encontremos con nistagmus, que son los movimientos involuntarios, y pues en casos más severos o bilaterales, puede haber algún retraso en cuanto al desarrollo visual, ¿ok? Y bueno, aquí me di a la tarea de revisar la clasificación de la OMS para glioma de nervio óptico. En primer lugar, pues se trata de un tumor glial, es decir, un tumor que se origina a partir de las células gliales y su localización va a ser característica en el nervio óptico o en el quiasma óptico. También es importante destacar que el glioma de nervio óptico va a predominar en población pediátrica, sobre todo en los niños pequeños, y tiene una fuerte asociación a la neurofibromatosis tipo 1. Hay que ser conscientes de eso también. Y pues bueno, desde el punto de vista clínico, la mayoría de estos tumores van a ser astrocitomas pilocíticos, lo que significa que tienen un crecimiento lento y en general van a tener un pronóstico favorable estos pacientes, especialmente cuando están bien delimitados y no se infiltran a otras estructuras vecinas, ¿ok? En estos casos, pues el pronóstico va a ser favorable para ellos. Aquí les puse la clasificación histológica también de la OMS para los gliomas de nervio óptico. Esta clasificación se basa tanto en las características histológicas como en los marcadores moleculares, ¿no? En primer lugar tenemos el astrocitoma pilocítico, que corresponde a un grado 1.
Este es el más frecuente de los gliomas de nervio óptico, especialmente en niños y pacientes con neurofibromatosis tipo 1, y su crecimiento va a ir lento. Y mencionaba que este tiene las típicas fibras de Rosenthal y tiene un pronóstico muy favorable cuando estamos en un grado 1. En segundo lugar, pues ya nos vamos a encontrar con el astrocitoma pilomixoide, clasificado como un grado 2, va a tener una matriz mixoide característica y tienden a presentar, se tienden a presentar con mayor recurrencia en comparación con el pilocítico, ¿no? Este va a ser más común en niños muy pequeños y generalmente en niños que son menores de 2 años son los que lo van a presentar. Posteriormente tenemos el astrocitoma difuso IDH positivo. Este puede ser un grado 2 o un grado 3. Estos tumores van a ser infiltrantes y presentan mutaciones en estos genes, el IDH1 o el IDH2. Y pues en el nervio óptico son extremadamente raros. Menciona que son raros, pero pues vale la pena mencionarlos, ¿no? Por el comportamiento. Cuando tenemos un paciente que presenta este tipo de tumores, pues ya es más agresivo. Y finalmente, pues vamos a tener el glioblastoma, que es el gen IDH negativo. Este ya lo consideramos como un grado 4. Este se considera ya una forma más maligna de este espectro y se caracteriza ya por necrosis y proliferación vascular. También es muy raro en el nervio óptico, pero sí puede llegar a ocurrir y cuando ocurre, pues el pronóstico es totalmente desfavorable, ¿no? Aquí les puse una imagen de cómo se vería desde un grado 1 hasta un grado 4. Y en la primera imagen es como veríamos las, las células gliales normales sin tumoración, para que les quede un poquito más claro. En cuanto al tratamiento de este glioma de nervio óptico, pues va a depender siempre de cada caso, ¿no? Si el tumor está estable y no afecta la visión, específicamente en pacientes que sabemos que tienen ya diagnóstico de neurofibromatosis tipo 1, pues muchas veces solamente se realiza un seguimiento con resonancias seriadas, ¿no? Para estarlo vigilando. Cuando vemos que el tumor progresa o hay pérdida visual, el tratamiento principal pues es la quimioterapia, sobre todo cuando lo encontramos en niños. La radioterapia se usa solo si la quimioterapia no funciona. Esto cuando tenemos ya tratamientos a largo plazo y no nos ha funcionado, pues ya brincamos a la radioterapia. Menciona que la cirugía pues es poco común y solo se considera si el tumor genera síntomas graves como un exoftalmos doloroso. El objetivo en todo esto pues siempre va a ser preservar la visión y evitar que hagamos algún tratamiento innecesario. Entonces siempre bien importante a la hora de la toma de decisiones. Y sería todo de mi parte. Yo quiero No sé agregar si gusten algo. agregar algo. Sí, claro. Eh, Sobre todo es importante que, bueno, comentabas algo que solo se limita la cirugía a este tipo de situaciones en las que produce exoftalmos. Eso es incorrecto de cierta forma, o sea, o hay que complementarlo. ¿Por qué? Em, Hay que entender a los gliomas. No siempre, de hecho, el término correcto actualmente ya no es como tal un glioma del nervio óptico. Los gliomas también pueden salir en quiasma óptico. Entonces, por ese tipo de situaciones, en la bibliografía más reciente las van a encontrar, incluso van a encontrar más bibliografía que digan gliomas de la vía óptica, ¿no? Entonces, encontramos, incluso hay clasificaciones propias para hablar de los gliomas que tienen únicamente nervio, o que agarran nervio y quiasma, o que agarran nervio, quiasma y el otro nervio, etcétera, etcétera. Y puede tener indicaciones cuando necesitas dirigir tratamientos. Ejemplo, tienes un pedacito del nervio para poder hacer la inmunohistoquímica y decidir si va a responder, por ejemplo, a cisplatino, o si va a responder a temozolomida, o si va a responder a radiación, etcétera. Ese es uno. Número dos, y este sobre todo en pacientes que no están en un contexto de una neurofibromatosis, porque bien lo dices, pacientes con neurofibromatosis, pues agua pasa por mi casa, ¿no? Seguramente va a ser un glioma. Ahora bien,
pacientes que no tienen neurofibromatosis, ya les haces de manera dirigida y pues no tienen neurofibromatosis, o al menos no por la clínica, no cumplen criterios, pues ¿qué es esa bola, no? Entonces, puedes hacer como tal la biopsia y dirigir tratamiento. Número 2, tienes pacientes, porque los van a tener, jóvenes, con un déficit visual agudo muy rápido o rápidamente progresivo, que de cierta manera, al hacer la biopsia y descomprimir, pueden mejorar mucho la visión, ¿no? Este tipo de pacientes, pues lógicamente, les van a llegar, son pacientes jóvenes, la gran mayoría. Les voy a platicar del caso en particular de uno de los pacientes que atendimos hace poco, en mayo apenas. Ella es bailarina y, a ver, déjenme les pongo aquí, a ver si lo puedo. ¿Quiere, Sí, para ver si quiere me dan compartir su chance imagen? Déjeme. déjenme. Quiero guardar todo. Digo, aquí me disculpo porque yo no preparé una presentación en específico para este caso y una disculpa, pero aquí tengo lo importante. Ujú. Ok. Ya puedo. A ver, ¿dónde puedo compartir mi pantalla? Mm, La barrita de Zoom Doc, abajo donde ¿sí? dice silenciar, iniciar video, hay una parte que dice compartir con una flechita hacia arriba, entre el corazón y la estrellita. Órale. Sí, estaba en otra. En otra. Vamos a ver. Mm. ¿Ya pueden ver ustedes mi pantalla? Sí, ya se ve. Sí, Doc. Ok, perfecto. Bueno, vamos empezando con... acá. Y vamos a ver, aquí lo tengo. Este es el estudio inicial de la paciente. Todos pueden ver aquí, ¿verdad? Sí, Doc. Ok. Vamos a ir viendo este estudio. Me pueden, a ver, me pueden decir, ir diciendo si se llega a trabar o no se alcanza a ver. Voy a ponerlo, lo voy a parar en donde considere. Ok. Aquí pueden ver algo en particular, ¿no? Estamos viendo, para empezar, ¿qué estamos viendo? ¿Alguien que me quiera ayudar a describirlo? Con ustedes ya hablamos de estos estudios de imagen y ya más o menos los armé para que pudieran describir este tipo de imágenes. Quiero ver si alguien se acuerda. Bueno, doctor, es una resonancia magnética. Es una tomografía, sí, resonancia magnética en T2. Correcto. Vemos el cristalino En corte negrito, axial, ajá, en ¿no? corte axial. La manera en que yo diferencio T1 de T2 es que el cristalino lo podemos ver negro. Ujú. Entonces, pues, en la región ocular tenemos la visualización de ambos conos. El nervio óptico en el ojo derecho se ve un poco engrosado. Se Correcto. ve, yo aprecio acortado el cono. No sé si sea por alguna compresión externa que el ojo derecho se ve como más larguito. Ok, mira, te voy a poner esta otra imagen aquí, a este nivel que ves.
¿Ah? En el ojo izquierdo todavía apreciamos el nervio óptico, se ve parte del globo ocular, sin embargo en el ojo derecho sí se ve una interrupción. Por ahí veíamos también los vasos, ahí está la vena oftálmica Yo, superior. yo concuerdo contigo, sí lo vemos un poco más engrosado el derecho. Y ahora lo que quiero que veas es el quiasma. ¿Ahí alcanzas a ver el quiasma? Sí, Aquí está, ¿no? sí, se Sí ve un puedes poquito ver. lateralizado hacia la izquierda Ajá, se y ve lateralizado hacia la derecha, ¿no? ajá, bueno, la de la derecha, perdón. Ujú. Y también en las astas anteriores del lado izquierdo, pues se ve una sombra interrumpida ahí. Quizás sea también flujo, ¿Cuál? ¿Esto? arribita, arribita. Donde está ¿Esto? la fosa, ajá, donde está la cisterna. Ahí no sé si sea un poquito de flujo turbulento que Ah, esto es hueso. El hueso así lo ves. Ok, Este es el hueso, este es el canal óptico y aquí tendrías planum. Ajá, pero eso es normal. Muy bien. Miren, y quiero mostrarte esta imagen. Déjame ver si pusieron, si es esta la que me mandaron. Sagitar Flare. Esta es la buena. la vista Fleire me parece es una visión donde excluimos el líquido cefalorraquídeo para poder evidenciar pues otros líquidos, sangre, edema, un tumor, por ejemplo. Ujú. Aunque pues en T2 vamos a visualizar principalmente función más que anatomía, pero de todos modos pues sí nos va a dar bastante orientación espacial. Mira, ve esta imagen. Ok, aquí está bien. Aquí puedes ver el nervio óptico. ¿Si lo alcanza a ver? Sí, Este es el síguelo ahí. nervio. Sí, ¿Qué les parece el nervio óptico? gordito, ¿no? Está, ajá, aumentado de tamaño, ¿no? Entonces, en esta paciente que por lo demás, ahí dice su edad, por ahí tendrá que 16, 17 años. Tiene en la campi, le hacen una campi y tiene esto. ¿Sí ven? Sí, doc. Tiene esto. Sí hay una visión tunelizada Ajá. brutalmente. Y lo curioso es que los oftalmólogos que hicieron la campimetría me mandaron solo esta imagen y pregunté, oye, ¿y el izquierdo? No, pues es que en el izquierdo no ve nada. Y yo, bueno, sí, pero hay que hacer la otra, ¿no? También para tener la evidencia, ¿no? Pero esta era la única visión útil que tiene la paciente. Entonces, a este tipo de pacientes, ustedes son aquí los que más dirían, ¿qué pensarían hacerle? ¿Ya te vas de lleno con quimio? ¿Le das radio? ¿Qué harían? Aquí no hay respuestas correctas, ¿eh? Esto es válido, pero quiero que hagan el ejercicio de, imaginemos, ustedes ya terminaron, ya salieron y tenemos que decidir por los pacientes qué vamos a hacerles. Yo creo que iniciaríamos con quimio, ¿no, doctor? Y en base a la respuesta de esta, ya tomaríamos la decisión si pasarnos a hacer radio, en caso de Ok, que no tuviéramos respuesta. ok, es una respuesta pues bastante lógica. Y fíjense, esta paciente tuvo una baja visual de 2 semanas, ¿eh? O sea, hace 2 semanas estaba platicando a todo dar, con todo el mundo, bailando y todo, y de una semana para acá empezó la baja y después ya ve así. Ok, una opción es la quimio. Muy bien. ¿Alguna otra opción? Vigilancia o radio, ¿quién más? ¿Nadie más? Ania. A ver, Ania, prende el micrófono. Hola, Hola, buenos Ania. días. A ver, buenos días, Ania.
Vamos a ver. Esta paciente tiene un déficit visual rápidamente progresivo. Le ves, ¿qué esperarías encontrar en el fondo de ojo de este paciente? Digo, ahorita porque estamos viendo esto, Claro, ¿no? Y con esta, con esto, ¿qué esperarías ver? pues, o sea, es el mismo, los campos visuales que vimos ahorita. Sí, pero ahora el fondo de ojo, ¿qué esperarías ver? Digo, para complementar, porque no tengo todo el caso a la mano, la tengo por ahí regada, pero una disculpa por eso, pero pues ustedes, ¿tú qué encontrarías? ¿Qué esperas? Pues vamos a encontrar alteraciones en el nervio óptico, digo, muy claras porque las ¿Cómo estamos qué, viendo en los campos visuales. Se puede ver pues borrado o qué más bien borrado? sólido. ¿Eh? ¿Qué Los bordes encontrarías? se van a ver. ¿Mande? ¿Bordes de qué? Hay que hablarlo correcto y propiamente todo, ¿no? Los bordes del nervio óptico como tal. Ok, muy O sea, bien, vamos a ver un edema de papila. ok, muy bien. Lo único que, o sea, qué tan progresivo, o sea, también ay, ¿cómo se me fue? El ISNT va a estar alterado. Se puede ver también una como sobreelevación como tal del nervio. Correcto, ok, perfecto. Muy bien, pues sí, encontraríamos eso. ¿Tú estás de acuerdo? Vamos a ver quién está de acuerdo con el tratamiento. Todos somos aquí los tratantes de esta paciente. También Estamos haciendo una podríamos estar sesión, como que radio focalizada, ¿no? radio, Localizada. ok, va, perfecto, Terumi, claro que sí, existe la forma de hacer radio. El problema de la radio es que ahora sí, adiós función, ¿no? Em, pero Sí. sí, se puede hacer. Ok, También con la radioterapia y por la edad de la paciente, pues contemplar una plagiocefalia. plagiocefalia, ok. Contemplar la plagiocefalia. ¿Qué es la plagiocefalia? Por la radiación, se ha visto en caso de retinoblastoma, por ejemplo, en niños, que un lado de la cara les crece más que el otro. Un lado se Ujú. les queda chiquito y la función también es anómala. Ok, pero no es el caso, ¿no? Estamos teniendo una lesión ahí, se ve, como bien dijo el doctor, gordito el nervio. Tenemos el aumento de volumen, del calibre del nervio y del quiasma, ¿ok? Entonces, todas son opciones correctas y todo se debe hacer de manera sesionada y colegiada, ¿no? Que se decidió en esta paciente, la operamos, ¿no? ¿Qué hicimos? Hicimos un abordaje terional con toma de biopsia y descompresión del nervio. Les voy a mostrar aquí las imágenes transoperatorias. Vamos a ver si se abren todas. Ok. Vamos a poner como en contexto. Vamos a poner... Ok. Aquí, esta es la visualización inicial. Las voy a poner más o menos a ordenar. Ven el cursor, ¿verdad? Este es el nervio. ¿Ok? Recuerden que estamos, en este caso, quiero que alcancen a ver perfectamente aquí esto que está el nervio. Aquí está el canal óptico. Aquí está el lóbulo frontal del cerebro. El lóbulo temporal. ¿Sí lo alcanzan a ver? Y sí se entiende que acá estaría el ojo. Exacto, así como está Terumi. Así como está Terumi está la paciente. Entonces, aquí tenemos esta arteria que se llama carótida. Y aquí tenemos esta arteria que es la cerebral anterior, ¿ok? Esto no están como tal obligados a saberlo, pero es la visión quirúrgica que tenemos. Y esto que se ve enorme, lo habitual es ver como el nervio óptico de aquí a aquí, ¿no? Y está el doble de grande, ¿no? Ahora, haciendo la disección, también ella tenía muchos vasos, alrededor de su quiasma. Mucho vaso. Entonces, viéndole por arriba, le moví la carótida para arriba, también
por abajo se alcanza a ver, se alcanzan a ver algunas de las arterias que salen de la carótida y empezamos a hacer una descompresión porque ella en la resonancia, luego le hice una resonancia contrastada a ella, que no la tengo aquí con ustedes, en donde veía un componente exofítico de un lado. Y si se fijan, aquí quedó descomprimido, ¿sí lo alcanzan a ver? Y alcanzamos a obtener muestras que sí eran diminutas, pero eran suficientes para obtener muestra de inmunohistoquímica. ¿De acuerdo? Ahora bien, se mandó la paciente con esos estudios de inmunohistoquímica y observamos bien el diagnóstico, un glioma grado 1 que respondía perfectamente a temozolomida. Perfectamente bien. Tuvimos algo bastante bueno con el caso. Al hacer descompresión, la paciente obtuvo una mejoría visual. De hecho, ¿tienen ustedes el número de Víctor Galindo? Sí, él me ayudó con... Hola, doctor. Buenos Aquí días. está. ¿Cómo está, Víctor? Muy bien, doctor. Aquí escuchando Usted me pasó la campimetría de control. ¿Les puede comentar qué encontramos en la campimetría de control postquirúrgico? Perfecto, es más, si gustan, después les puedo pasar el caso desde el punto de vista, pues, de este lado, ¿no? Me encantó escuchar toda la parte y los hallazgos que se encontraron desde neuro. Eh, para resumen, esta paciente en la última visita, que fue previo a sus quimios, encontramos una visión de 20/25 en el ojo afectado, ya sin afectación en el fondo de ojo, sin ningún tipo de secuela, y en la campimetría no se observaba ninguna alteración evidente. Si me permiten unos minutos, pues les puedo pasar también las fotografías también. Adelante. Y mientras les vamos poniendo, ¿les parece? Esta es imagen resonancia de control. Ojo, no estoy diciendo que la cirugía es todo. La quimioterapia es prácticamente dirigida, es lo que te da básicamente todo. Obtenemos como tal el hallazgo. Aquí está el quiasma. No, bueno, es un quiasma que ya viéndolo de manera lateral, vamos a poner este. Este es posquirúrgica y ya se puede ver bien el abordaje. De hecho, aquí lo alcanzan a ver en la parte superior, ¿no? La parte de la incisión. Que si bien, lógicamente, no es un quiasma o un nervio normal, pues ya obtenemos cierta respuesta o grado de respuesta con el tratamiento. Y clínicamente la paciente pues presenta una mejoría evidente con la sintomatología. Ahora bien, también la paciente tiene algunos síntomas, o tuvo, mejor dicho, algunos síntomas importantes a detectar en este tipo de casos, ¿no? Ella tenía incluso en el postquirúrgico, más o menos 3 a 4 semanas, tenía crisis gelásticas. Cosa rara, como si fuese un amartoma hipotalámico, que es lo que puede ser un diagnóstico diferencial de este tipo de pacientes. Pero es importante, pues, estar en cuenta, ¿no? De que los pacientes pueden llegar a presentar este tipo de casos. Esta es la imagen control que les quería mostrar. Déjenme ver si encuentro una con... Ya, miren, como pueden ver, ya le echamos de todas las... Ya dirigido, ya podíamos echarle las secuencias correspondientes. Aquí tengo otro. Un axial, que como bien veían, no es como que el mejor estudio para ver la vía visual. Es a veces mejor un sagital o un axial para ir siguiéndolos, porque puedes darte todo el lujo de ir viendo todo el trayecto. Y ahí hay cambios, ¿sí se fijan? Ahí. Perdón. Aquí hay cambios quirúrgicos. Aquí. Pero de cierto modo el quiasma ya se ve más central. Bueno, yo lo quiero ver así porque pues yo lo operé, ¿no? Pero no sé que ustedes qué opinen.
Y pues ya nada más esperar si el doctor Galindo va a poner su imagen, ¿verdad? Hola, sí, doctor, un segundo, que estoy buscando ahorita Ah, de el... acuerdo. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Doc, una duda. Cuando tenemos la sospecha de alguna tumoración como la de este caso, digo, si el contacto inicial del paciente es con nosotros, ya antes para derivarlo ya con neuro, este, sería pedir, o no sé si ya va implícito el pedir la resonancia magnética con este tipo de cortes, o sea, el coronal, sagital y el axial, o tenemos que especificar si un axial y un coronal, Es axial y... correcto. Muy bien, Pedro. De hecho, es una excelente observación. Es lo que les comentaba hace ratito. Generalmente ya los cortes casi vienen por default que los hacen coronales y sagitales, ¿no? Pero si estás sospechando que tiene algo en el nervio óptico, depende de lo que vayas sospechando. Si sospechas que tiene ya algo dirigido en el nervio óptico, puedes básicamente decirles que necesitas por ejemplo, un T1 contrastado ayudaría. No siempre estos gliomas refuerzan, pero sí puedes decirles que hagan énfasis en el orbitario o que hagan supresión grasa. Les pones ahí secuencias de supresión grasa. Si no te sabes cuál es una, pones secuencia de supresión grasa, T1, reconstrucciones orbitarias, axiales, coronales y sagitales, ¿no? O siguiendo el eje visual, porque también se puede seguir por eso. ¿Y qué hacen ellos? Siguen el eje como tal, ¿no? Entonces sí lo puedes pedir, correcto. En este tipo de casos, esos son los que yo pediría más. Podrías pedir el flare también, porque pues también de cierta manera te quita todo el líquido de las cisternas y puedes ver de mejor manera eso. O secuencias especiales como la fiesta, ¿no? Que también te ayuda bastante a ir viendo, es una forma específica para ver nervios en sus porciones cisternales. Se creó más para ver los nervios en su porción cisternal en fosa posterior, pero te ayudaría bastante en la porción prequiasmática. Es con esos, básicamente tú la armas, ¿no? Y comentaste algo de mandarla a neuro. Yo creo que siempre en todo tipo de casos, más si están en una institución, o incluso ustedes cuando salgan deben entender que ustedes son una institución ya que salen. No están solos en este tipo de casos, siempre hay que sesionar, tener a tu neuro, tener obviamente a tu equipo de oftalmología de confianza y sesionar casos, ¿no? Esto no es tanto lo que yo diga, lo que el otro diga, esto se tiene que conjuntar para un mejor manejo. Actualmente, con la evidencia, todos los pacientes se tienen que individualizar para tomar una decisión correcta, porque no siempre hay una elección correcta o incluso algo, el librito siempre, ¿no? Este paciente es con esto. Para un tipo de paciente como este tipo de pacientes que son jóvenes, que tienen una lesión, que no parece tener neurofibromatosis, ¿qué opciones hay? ¿No? Eso siempre hay que intentar hacerlo con los pacientes. Pero sí, dirigido lo que tú comentas, ¿no? Y la campimetría, bueno, en un ratito más la ponemos. Yo lo perdí porque, Doc, creo que el chat estaba como en tiempo solo definido. Creo que lo mandé a la familia, pero no lo tengo a la mano. Ah, mira, se puede picar aquí esto. Hola, buenos días. Hola, pues miren, acá les traigo así rápidamente cómo se observa la campimetría posterior al abordaje que realizó el doctor. Si recuerdan, pues la campimetría previa donde se miraba completamente, pues tunelizado, completamente oscuro, pues podemos decir pues que pues una lesión grave, ¿no? Ya posterior a la descompresión que se le realizó a través de la biopsia, podemos observar cómo hubo una secuela, sí o no. Si alguien me puede revisar o observar cómo se encuentra esta campimetría, se lo agradecería. Y además de eso, les puedo mostrar acá también lo que mencionaba el doctor, de cómo un tejido tan pequeño, que fueron un corte de 2 a 3 milímetros, fue lo necesario para que esta paciente
tuviera esa descomprensión. Realmente fue un caso atípico que lo platicábamos con el doctor, que fue una baja visual indolora. La paciente, pues como mencionaba el doctor, de estar tranquilo a movimiento de mano de manera súbita y que posterior a todos estos procedimientos, a todo el seguimiento en conjunto y todo, pues se pudo tener un buen resultado. Encontramos una visión de 20/25 en ambos ojos posterior a esto y pues ahorita lo único que está es la paciente recibiendo sus sesiones de quimio. Todavía tenemos pendiente la de seguimiento porque recordando que en algunos casos las quimioterapias también por su toxicidad pueden disminuir un poco su visión, pero en general fue un éxito en cuanto a la cirugía. Entonces, pensábamos que después de hacer, o al menos de la parte del punto de oftalmología, después de la descompresión y la biopsia, pues a nivel quiasmático, yo pensé que iba a quedar con un déficit en el campo visual. Pero afortunadamente no fue ese el caso, ¿no? La paciente quedó, pues, clínicamente sin una evidencia significativa de daño, ¿no? De igual manera, este solamente fue el póster que se dio en su momento, pero tengo la fotografía, solo que, pues, también se me trabó la computadora de las fotografías iniciales donde vamos a observar cómo en la primera evaluación que tuvo la paciente, lo único que se observaba en el fondo de ojo era que en el nervio óptico, en un cuadrante nada más se miraba sobrelevado. Como mencionaba la doctora Ania, se miraba ligeramente borrado, una coloración más pálida y pues sin la correcta morfología normal de un nervio óptico. Entonces se le solicitó su clarus, su fondo de ojo completo y también se le solicitó su campimetría, que en ese momento, como mencionaba el doctor, solo hicimos un ojo porque pensábamos, pues, ¿cómo vamos a hacer una campimetría si la paciente pues no ve nada, estaba en movimiento de manos? Y ese fue mi error, de cómo en ese momento estábamos pensando solamente el ojo, propiamente, no toda la vía visual. Y sí, ya una vez posterior a esto, pues sí ya teníamos la comparativa de cómo un ojo pues se encontraba completamente pues negro y el otro pues sí no tenía ninguna alteración. Si me permiten, más adelante les paso todo el caso clínico porque ahorita si no lo encuentro aquí a la mano, pero pues estamos a la orden también, doctor. Un gusto pues participar en conjunto con esto, con usted y pues me gustó mucho la clase, ¿no? Pues No un sé si alguien gusto. quiera aportar, decir o colocar más información. No, pues agradecerle al doctor Víctor Galindo por el tiempo y lógicamente por toda la dedicación que le dio a la paciente. La familia está también muy agradecida con el doctor y pues me da mucho gusto haber compartido este caso con él. Si no hay más dudas o preguntas acerca de los temas tratados el día de hoy, pues damos por terminada la sesión. Nos tardamos un poquito, pero creo que fue de mucho provecho. Gracias, doctor. Gracias, Fortunato. Doctor, buen día. Buen Muchas día. gracias, doctor. Buen día. Gracias, doctor. Muchas gracias, Bye. Doc.